Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Y 55 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Amalia Vázquez. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Coclé. Buenos días, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Hoy se cumplen 8 días de los cierres y protestas a nivel nacional. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en estos cierres en la provincia de Coclé? Activa el micrófono, licenciada. Disculpen. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, la situación está muy preocupante. Cada día vemos en los comunicados, lo que hace es como reforzar más estos cierres. Aquí, por lo menos en la provincia de Coclé, se han como coordinados varios puntos. Entonces, específicamente Agua Dulce está como encerrado. Entonces, ¿a quiénes están afectando? Sí es cierto que las personas pueden movilizarse, pero con mucho más tiempo. Pero el tema del agro es una de las preocupaciones más grandes. ¿Por qué? Porque hay desabastecimiento en los supermercados. Me comentaba uno no es dirigente, pero sí personas que sí siento que están muy involucradas en esto y son activistas, que bueno, pero es que están llegando los supermercados, las cadenas están abasteciéndose. El problema no es ese, el problema es el productor pequeño y por lo menos los mercados ya están vacíos y están cerrados, son personas que viven del día a día. Esto va a impactar muchísimo la economía, una economía local, una economía que ya venía golpeada de todas las situaciones que se han dado y que todavía no se pudo recuperar de los cierres del año pasado. El año pasado fue prácticamente un mes. Imagínense, vamos por casi el mismo camino y en la peor época, cuando las personas ya se están preparando para un fin de año, cuando ya las personas quizás hicieron sus inversiones. Los comercios están totalmente afectados. Entonces, es muy preocupante porque y esperamos que por lo menos en la Corte Suprema de Justicia ya sabemos que eso es lo que las personas desean, que es lo que se promulgue lo más pronto posible. ¿Han tenido ustedes acercamiento, licenciada, con las personas, en este caso, que mantienen estas vías cerradas en los sectores aledaños a la provincia para conversar con ellos, para llegar a un entendimiento? Sí, de hecho, por lo menos yo trabajo muy de la mano con otras agrupaciones ya sea grupos civiles, la parte de la sociedad civil, la parte de algunas de las asociaciones de agros e inclusive con algunas de las autoridades. Em, Hemos conversado y de hecho la solicitud era de un corredor humanitario por la salud y por la alimentación. Sí se nos comentan que por lo menos muchos pacientes de diálisis y que van para citas que son importantes, sí se le está dando el paso. Pero el problema radica por lo menos en la parte del, del, de la parte de los alimentos. Por ejemplo, punto específico, los cerdos, los animales vivos, ganado, no puede pasar. Aparte de que si pasa, queda mucho tiempo, si llega a un tranque, queda mucho tiempo ahí estable y eso puede causar la muerte del animal. Se nos comentan en grupos que estamos, yo estoy presente en grupos de WhatsApp y todo eso donde hay productores, em, que hoy el punto de compra que está en Penonomé, que es de carnes de Coclé, está cerrado. Eso va a impactar directamente a muchas familias porque hay pequeños productores que viven de su venta para pagarle a su planilla, una planilla de 3, de 5, de 10. Entonces, eso, ¿cómo va a resultar? ¿De dónde va a salir eso? Entonces, tendrá que suspenderle los contratos, no sé, o porque es bien delicado, porque eso puede causar hasta algún tipo de demanda laboral. Entonces, o sacar de los ahorros, que es lo que muchos hemos estado haciendo. Pero aparentemente como que lo que me dicen, que por lo menos cuando yo converso con algunos de ellos, porque tampoco hay otros, como por lo menos algunos grupos no llegan, no nos hemos reunido directamente. Dice que entre más presión, más rápido el gobierno va a ceder, pero ¿a costo de qué? Lo que no se sabe
lo que yo creo que no han pensado o no les interesa es que al final todo va a aumentar. Muchas mulas, muchos transportes ya le han cargado un extra a los viajes que hacen para cadenas. Por eso obvio que va a llegar al producto final y al producto y asimismo al consumidor final. Pero entonces, eso como ya lo mencioné, con las cadenas de supermercado, con, con productores grandes, pero ¿qué va a pasar con aquel pequeño productor? Aquí hay una comunidad que se llama el Cristo de Agua Dulce, que muchos de las personas que son ganaderos, ellos viven cuando van a las subastas. Estas subastas yo creo que están cerradas, o por lo menos no se puede pasar. ¿Quién va a poder llevar un animal para comprar y vender? Y asimismo, ese es el movimiento local. Eso Licenciada, solamente ese punto. La parte del comercio ni se puede, ni se menciona, porque eso es, muchas empresas, muchos almacenes están trabajando solo 6 horas, porque no hay movimiento. Y yo creo que es más costoso mantenerse abierto que estar, eh, que cerrar, que es mucho más fácil. ya, usted ha mencionado ya obviamente que la provincia ha sentido ese impacto de los 8 días de cierres. ¿Qué le depararía entonces a la provincia? Usted dice que está cerrada, está bloqueada prácticamente la provincia en este momento. ¿Cuál sería de qué manera sería o cómo perjudicaría una semana más de cierres al sector? Una semana más es aún más catastrófico porque una provincia que vive, por lo menos, hay un sector que vive del turismo, la parte del valle, la parte de las playas. Muchos ya estaban preparados para estas fiestas patrias. Yo no creo, eso va a causar muchísimo, un daño muy grande para estos pequeños hoteles, restaurantes o algunas actividades que se hayan preparado. Em, Esperemos y hacemos un llamado a, al gobierno sobre todo ya sea en la Corte Suprema de Justicia, para que haga un aceleramiento en en todos estos fallos y por favor un llamado también a estos cierres, a que dejen un tránsito, sobre todo que se pueda establecer el corredor humanitario por los alimentos, porque ya hay desabastecimiento en algunos de los lugares y por lo menos muchos, muchos empresarios que viven del día a día no tienen no tienen un sustento que llevar a sus hogares. Vemos sectores o provincias como Chiriquí que en este momento no tienen gasolina, hablan también de insumos en general. Es el mismo panorama en Coclé? Eh, Creo que en la parte de gasolina todavía no hemos llegado a ese punto por el punto estratégico que es céntrico. He conversado con algunos empresarios que tienen estaciones de gasolinas. Sí se les ha dado muy, muy difícil porque tienen sus camiones, sus mulas varadas y tratan de llegar, pero puede llegar a ese punto de desabastecimiento porque es muy peligroso ya enviar a un chofer a recoger el combustible. Las personas se están preparando, los supermercados ya están quedando vacíos, sobre todo la parte de las legumbres, de los vegetales, ya no hay nada. Muchas personas tenemos suerte de tener por lo menos un ingenio cerca que está abastecido con arroz y quizás plantas de avícolas que han abastecido, pero es muy limitado. Entonces, esperemos que esto no se extienda tanto y que llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Anoche, el esperar un mes y medio ha causado más descontento en la población que está haciendo estos cierres. Y hay caminatas, hay actividades que son pacíficas y hasta cierto punto me parecen en cierto lado positivo, pero cuando ya existen esos cierres que van con horarios de 7 a 9 puedes pasar tal lado, después llegas, pero hay algunos puntos que ahí vas a quedar varado y es lo que no te va a permitir avanzar o regresar. Quizás yo puedo decir que de Agua Dulce a Penonomé, que dura media hora,
yo puedo tardar hasta 5 u 8 horas en llegar. Los trabajadores aquí, por lo menos muchos de ellos ya no han podido llegar a su, o tienen que salir muy, muy temprano, 5 de la mañana y van regresando 8 de la noche. Bien, muchísimas gracias entonces a la licenciada Amalia Vázquez, presidenta de la Cámara de Comercio de Coclé, hablando sobre ese impacto que han tenido los cierres en este sector y esperan entonces que la Corte Suprema haga su trabajo. Muchísimas gracias, licenciada, que tenga excelente día. Muchísimas gracias.